128 que habla acerca de esta situación. Entonces, vamos a ver qué comentan por aquí en el Midrash de Sifrei. Año tras año enseña que no, digamos, diezmamos de un año hacia el otro. Bueno, eso es una interpretación de ellos que fue lo que ocasionó que el judaísmo se inventase otros inicios de años adicionales. Porque entonces, por ejemplo, como el año civil empieza en Tishrei, Tanin Tishrei, y el ganado suele parir en junio, julio, entonces, según ellos, cuando dice año y año, ellos lo interpretaron, no sé por qué extrañamente, como que no podías dar el diezmo de un año en otro año. Entonces se inventaron el año nuevo del ganado, que es cuando los animales empiezan a parir. Entonces ya ahí quedó garantizado como una trampilla, como un subterfugio matemático, como dice uno, ¿no? Te inventas un concepto pues para que se cumpla esa forma de verlo y ya está. Pero no le veo sentido. Bueno, en fin, se respeta, ¿no? Pero estamos como en la posición para preguntarnos si había necesidad de interpretarlo de esa manera. El problema del judaísmo precisamente consiste en que si los sabios lo vieron de esta manera y así lo escribieron, no se lo cuestionan, o sea, no se preguntan, oye, pero aquí de pronto el sabio leyó mal, porque esta expresión quizás se puede leer de otra manera. Eso es lo que pasa con el judaísmo rabínico. Ellos simplemente dijeron que los sabios hablaron por el Espíritu Santo y entonces, al ponerle eso que en ninguna parte lo dice, se volvieron casi como el Papa, infalibles. Entonces nadie se atreve a cuestionar a los sabios y lo que hicieron fue inventar cosas para justificar lo que ellos quizás malentendieron. Entonces el judaísmo ha ido perdiendo con los siglos la capacidad de autocriticarse. Justo porque hay que entender lo que pasó con el Talmud. El Talmud prácticamente se llegó a imponer a la comunidad judía. En el siglo IX, el 40% de la comunidad judía no aceptaba el Talmud, eran caraítas. El problema del caraísmo es el otro extremo. El otro extremo es que hasta tu interpretación más extraña es válida. Y claro, no sé por qué tenemos que ser tan extremistas. Ni estamos para decir que todo lo que los sabios dijeron está bien, ni tampoco para decir que todo lo que tú interpretes está bien. Esos son los dos extremos tan extraños. Entonces nosotros, como siervos de Yehoshua HaMashiach, estamos llamados a pararnos en la mitad. ¿Qué fue lo que hizo nuestro maestro? Cuando él estuvo aquí, escuchaba al fariseo, escuchaba al saduceo, que eran extremos, y decía, bueno, tú aquí estás bien, tú aquí no estás bien. Y estar allí, en la posición justa, que es lo que manda la Escritura. Entonces, la verdad, cuando ellos derivan que cuando dice año y año es que no puedes diezmar de un año en el otro, me parece, la verdad, que no tiene funcionalidad. Yo no le veo cuál sería el pecado, sobre todo cuando no depende ni de ti, sino de la naturaleza. A ver, si tú siembras un cultivo y resulta que está listo, es cuando ya ha empezado el otro año civil, porque entonces te tienes que inventar un inicio de año nuevo solo para las plantas. Y así se fueron complicando las cosas. ¿De acuerdo? Así tan de una manera a veces tan infantil, ¿no? Bueno, entonces aquí preguntan, en liela maser sheni shevo davar hakatuv midyan lirobot et sher maserot. Dice, algunos se preguntaban, a ver, que yo no tengo otra cosa sino lo que llaman diezmo segundo, que es lo que habla la Escritura. Entonces, ¿de dónde aumentaron esto de dar diezmo tercero y diezmo tal? Imagínense ustedes, o sea, hasta se preguntaban esto. ¿Por qué diezmo primero? ¿Por qué diezmo segundo? ¿Por qué diezmo tal? Ah, es porque la Escritura dice hacer que hacer, como se repite dos veces la palabra, entonces ya de ahí dedujeron que había que dar un diezmo primero y un diezmo segundo. Pero es que esto no es así. A ver, que esto es una forma gramatical de hablar en hebreo, ¿cierto? Lo voy a explicar aquí porque aparece muchísimo en toda la Biblia. Permítame, lo voy a graficar de esta manera. Y esto es válido para muchísimos casos. Y había una discusión en el siglo I entre Rabí Akiva y Rabí Ishmael
de cómo entender este tipo de construcción. Aquí tienen un ejemplo. Algunos interpretaban que como se repite la idea, entonces hay que hacerlo 2 veces. Y otros decían, no, que es que era una forma de hablar de antes. Y otros decían, no, es que tiene otro significado. Bueno, vamos a ver. Yo personalmente, desde el punto de vista lingüístico y gramatical, que es lo que más me fascina y en lo que me dedico, he analizado muchísimos versículos bíblicos donde aparecen estas construcciones y ahora lo voy a explicar de qué se trata. Por ejemplo, desde Génesis encontramos Mot Tamut, morir, morirás, oír, oirás, Shamoa, Tishmeu, hacerte hacer, en fin, aparece muchísimas veces. Vamos a entender qué es lo que pasa gramaticalmente. Gramaticalmente ocurre que tenemos un infinitivo acompañado de un verbo en, que se llama gramaticalmente yiktol, que vamos a poner aquí futuro como para orientarnos un poco. Entonces, por eso ustedes ven que en algunas traducciones o interlineales colocan morir, morirás, ¿ya? O oír, oirás. Y en este caso que nos ocupa sería diezmar, diezmarás. Entonces, repito, diezmar, diezmarás. Vamos a ver aquí un día otra tecla. Diezmarás. ¿Cómo entender este tipo de construcción gramatical? Repito, habían posturas, pueden seguir habiendo posturas, no quiere decir que lo que les voy a explicar sea la verdad absoluta, pero hombre, que he tenido 20 años metido aquí analizando estas estructuras, he leído comentarios, así que lo que les comparto no es mi opinión solamente, es que hay mucho detrás de esta opinión. ¿Ya? No es simplemente mi opinión. Es todo un cúmulo de información resumida, comprimida, depurada, para decirles lo siguiente. En este caso, cuando tenemos estructuras como morir, morirás, todo indica, repito, es una idea para poder entenderlo, todo indica que deberíamos leer de la siguiente manera. A la hora de morir, no solo morirás, sino que, entonces se completa la idea, tendrás muerte eterna. O sea, he visto normalmente que cuando se usa el infinitivo, este infinitivo absoluto que le llaman, porque hay otro tipo de infinitivo en hebreo que es constructo, este infinitivo absoluto, valga la precisión, cuando acompaña al verbo en futuro, lo que está indicando es como introducir una cláusula de temporalidad, pero al mismo tiempo resalta que las consecuencias de esto no son solo en este punto o en este mundo o en este caso, sino que también tal cosa. En el caso de oír, oirás sería, a la hora de oír, no solo oirás, sino que obedecerás. Porque en hebreo no existe el verbo obedecer. Entonces, esta construcción como que trata de desdoblar lo que está implícito en el primer verbo. En este caso, en el tema de diezmar, diezmarás sería, no solo diezmarás, como toca, sino que también compartirás. Porque la idea de diezmar indica fraccionar una décima parte. ¿Y qué vas a hacer con esa décima parte? Pues compartirla. Entonces, pues hacerte hacer, que no sea diezmar por diezmar, sino que diezmarás, es decir, repartirás el diezmo. ¿Me hago entender? Y así vamos a encontrar muchísimas composiciones gramaticales de este tipo. Casi esto no se analiza en ninguna gramática de hebreo que he leído, solamente las más antiguas que no están traducidas al castellano, ni siquiera la gramática de Gesenius, que es una de las más antiguas y difundidas que hay, no se ocupa mucho del sentido, simplemente se explica gramaticalmente, pero a la hora de traducir, pues a veces ni lo traducen. Ustedes pueden buscar cualquier interlineal y como mucho pondrán diezmar, diezmará, oír, oirá, morir, morirá. Pero ¿cómo lo entendemos? Bueno, ya leyendo eminencias de la gramática del siglo XIV, del siglo XV, es que les comparto esto.
que, repito, a mí de momento me satisface. Lo he ido trabajando muchísimo, a veces he dicho una forma o otra, pero trabajando y trabajando, porque siempre pienso en esto, he ido como depurando y sintetizando la idea. Entonces, fíjense ustedes, mientras los rabinos interpretaron el diezmarás como dar 2 diezmos o un segundo diezmo, pues puede ser que gramaticalmente lo que esté diciendo es tan simple como esto. No solo diezmarás con respecto a ti con Dios, cumplir a Dios, sino que diezmarás para o compartirás eso que has diezmado. Y por eso, y tiene lógica, porque el mandamiento nos dice que vas a ir a la ciudad y vas a comprar y vas a compartir con todos los demás. O sea que hace sentido. Y lo mismo pasa con todos los demás verbos. El caso de Adán, cuando Dios le dijo, morir morirás, tiene sentido porque dijo, no vas a morir solo aquí, que vas a perecer con relación a la vida eterna, que vas a perder la eternidad. Y así sucesivamente, ¿no? Repito, esto es un consolidador